Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. No queremos descuidar en nuestro programa un sector productivo español tan importante como es el mundo del arte y la creación. No en vano, nuestro país ha sido, sigue siendo, y lo será, cuna de grandes artistas y creativos. Hoy en concreto hablaremos de artes escénicas, y para ello hoy hemos invitado a un gran representante de las mismas, que ha desarrollado una carrera muy destacada en diversas áreas, y que además nos puede hablar de emprender. Me estoy refiriendo a Chema Pizarro. Bueno, voy a llamarte Chema o José María, ¿no? Me imagino. Bueno, se aceptan los dos términos sin ningún tipo de problema. Bueno, voy a hacer una breve nota biográfica tuya. Actor, dramaturgo, presentador de eventos, monologuista y guionista multidisciplinar. Casi nada. Se cumplen 30 años desde que en 1996 comenzara su andadura con la compañía Teatro Estable de Cáceres con el musical infantil Y los sueños, sueños son. A raíz de ahí trabaja con distintas compañías extremeñas, compaginando su faceta actoral con la escritura de guiones de stand-up comedy, interpretados por él mismo, y guiones para televisión, presentando 5 programas para Canal Extremadura Televisión. Como actor, sus trabajos más destacados han sido Tres sombreros de copa para el Centro Dramático Nacional, Soñando Cervantes en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, La venganza de Don Mendo de la Compañía Salvador Collado, Euroscena Producciones, Conquistadores, de Proyecto Cultura, 5 años de gira y 2 candidaturas a los premios Max 2022 y diferentes participaciones además en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que además creo que te pilla muy cerca porque tú estás en Miajadas. Lo tenemos al lado. Como autor de teatro tiene 4 obras en cartel, otras 2 en preparación y una candidatura a los premios Max como mejor autor revelación en 2022. Me consta además que está muy ocupado porque ha hecho un esfuerzo grande, se ha venido esta misma tarde para hacer este programa con nosotros, porque, bueno, como hemos dicho, tú vives en Miajadas, un pueblo extraordinario en Extremadura. La capital europea del tomate, el centro, el corazón de Extremadura. Estamos en... Eso no lo sabe la gente. Sí, mucha gente ya lo va conociendo por ese tótem que tenemos de tamaño pantagruélico con la forma de un tomate en la A5 que muchos conocen y que todos reseñan porque realmente es llamativo. Es nuestro símbolo, es nuestra bandera, es el tomate y estamos en época de semejante fruto que está ahora mismo delicioso. ¿Miajadas que está cerca? ¿Cuál es la capital más conocida que está cerca? Miajadas está entre Mérida, Trujillo, Cáceres y Las Vegas Altas del Guadiana, es decir, están en pleno centro, como a media hora de Mérida, a media hora de Trujillo, 1 hora de Cáceres, 1 hora de Badajoz, es decir... Tenéis además, me consta que hay buenas bodegas por allí. Hay buenas bodegas muy cerca de allí. Buen vino. Los Guadiana son como Extremadura, los grandes desconocidos. Yo Extremadura prefiero que siga siendo desconocida porque así la disfrutamos mucho mejor los que estamos allí realmente. Hay otra cosa además allí que yo he tenido el placer de disfrutar con un amigo que tenía un barco en un embalse. Los embalses de Extremadura son grandísimos. El embalse de la Serena, el más grande de Europa, el Zújar, el de Orellana, Gabriel y Galán, rodeando a esa ciudad fantasma que es Granadilla, que es una joya. Efectivamente. Es una maravilla. Muy bien, no íbamos a hablar, hoy íbamos a hablar de ti, si te parece, así que empezamos hablando de ti. Aunque había que hacer referencia de tu tierra. Hablar de Extremadura es hablar de mí, o sea, porque soy un enamorado. Es decir, yo soy Extremadura, soy tierra, soy barbecho y camino. Cuéntanos un poco, ¿tú eres de padres extremeños, todos de Miajadas o...? Padres extremeños, bisabuelo valenciano. ¿Y qué se fue a hacer Extremadura? Pues se fue a vender, sin indiscreción, a vender artefactos de latón con 2 burros cargados que se le iban gastando por el camino, cada vez tardaba más en llegar hasta que por fin llegó a Trujillo. Allí se instaló, allí conoció, he dicho yo, allí conoció a mi bisabuela y bueno, y allí nació un poco la aventura de los cañameros en esta zona, pero mis padres son extremeños, de Miajadas, nacidos y criados en Miajadas. Mi padre era comerciante, tenía una tienda de ultramarinos y coloniales,
una tienda que estaba justo debajo de mi casa y que ha sido, digamos, el primer escenario en el que yo he descubierto lo que era la vida, para empezar, finales de los 70, principios de los 80, en un pueblo. La vida era muy interesante, muy dura. Había muchos personajes, ¿no? Que luego, con el paso del tiempo, cuando uno se dedica al teatro, pues todas las características de aquellos personajes a uno le llegan y le hacen dibujar y diseñar otros personajes para el teatro y para las dramaturgias, ¿no? Y allí en esa tienda de mi padre es donde uno descubre el humor verdadero, el humor de la calle, el humor del momento, el humor de actualidad. Mi padre era muy chistoso, a mi padre le gustaba muchísimo. Tu padre hubiera sido actor si no hubiera interpretado en la tienda, ¿no? Yo creo que actor no, pero tenía planta de serlo, porque mi padre era un tipo elegante con planta. No sé qué parte hemos heredado sus hijos, pero lo era. Pero sí era muy chistoso, pero con el público de la calle, ¿no? Y hay una cosa que se descubrió allí, que yo entendí allí, es que de todas las desgracias, de todos los dramas, siempre hay un hueco para la comedia. Es decir, en esa tienda se hacía humor de todo, nos gustaba reír. La gente venía a reírse, a pasar un rato, a despistarse, ¿no? Era una tienda antigua con una mesa camilla donde se hacía reunión familiar, donde los niños hacíamos los deberes, donde venía la vecina cansada y se sentaba, como decimos allí, a echar el rato, a charlar, a contarte tus penas. Fue mi gran escuela aquella tienda. Yo creo que de aquella tienda nació absolutamente todo sin yo darme cuenta de lo que se estaba gestando allí. Uh-huh. ¿Pero tú ya pensabas en dedicarte al arte escénico? Yo es que nunca he pensado. ¿Qué querías ser de pequeño? Yo nunca he pensado dedicarme al arte escénico. Yo de pequeño quería dedicarme a lo que dijeran mis padres. Es decir, yo no tenía ninguna... ¿Cuántos hermanos tenías? Somos 4 hermanos. Uh-huh. Y había solo una línea a seguir. Y mis padres siempre se empeñaban en que teníamos que tener estudios para hacer una buena carrera y conseguir un buen trabajo con un buen sueldo. El tema del dinero, por su ausencia en mi casa, pues siempre ha sido muy importante y se ha tratado de una forma, yo diría que no muy adecuada, porque de alguna manera se apagaban las vocaciones para quien no las tenía, para quien estaban surgiendo. Yo tengo un hermano que es profesor de Bellas Artes, que es pintor, uh-huh. Y aquello fue un drama. ¿También artista como tú? Sí, también somos la parte de los 4, somos los 2 que nos hemos dedicado un poco a las artes. Y aquello fue un drama, que mi hermano quisiera estudiar Bellas Artes, fue un auténtico drama en casa, porque claro, esa carrera no era una carrera de ingeniería. ¿Perdón? ¿Se vino a Madrid? Se fue a Salamanca. Le interesaba más Salamanca que Madrid, hizo la carrera, acabó la carrera, pinta, va a seguir pintando, es profesor ahora mismo de la Escuela de Artes de Mérida y por otro lado, pues no solo eso, sino que además él fue mi imagen, él era mi espejo, yo admiraba. ¿Qué mayor que tú? Él es 7 años mayor que yo. Yo soy el muy pequeño, digamos, de la casa, ¿no? Sería tu ídolo, seguramente. Era mi ídolo y lo sigue siendo. Típico con 7 o 8 años. Lo sigue siendo. Mis hermanos han sido mis ídolos siempre, ¿no? Pero en particular mi hermano Jesús, en este caso, yo quería hacer lo que él hacía. Entonces mi hermano Jesús, durante las comidas, de la puerta del comedor, de la cocina, tenía unas cortinas y a mitad de la comida se levantaba, cerraba las cortinas, las abría y empezaba el cabaret. Y empezaba el show, y empezaban las risas. Era todo humor, eran atragantarse comiendo, eran carcajadas vivas. Y yo no entendía cómo mi hermano era capaz de hacer aquello, ¿no? Decía, ¿de dónde sale todo esto? Era como ver una película y decir, ¿cómo consiguen hacer esto? O ir al teatro. Y lo mismo me asombraba. Yo me asombraba y, bueno, pues como era un poquito así acomplejado, pues no pensaba yo que fuera capaz de hacer ni eso ni otras tantas cosas, ¿no? Es decir, eran pequeños traumas que con el paso del tiempo pues se fueron rompiendo por suerte, porque si no me hubiera quedado en la nada y haciendo cualquier otra cosa que no me hubiera dejado desarrollarme, evidentemente. Uh-huh. ¿Y cómo empieza tu vocación? ¿Vas a estudiar? ¿Estudias para lo que vas a trabajar luego? Fue todo siguiendo esa línea familiar, uh-huh. ¿Sabes? Yo me presento a las pruebas de Bellas Artes en Salamanca, me presento un día tarde porque nos equivocamos de día, llego un día tarde, hago la prueba tarde y mal, no me cogen,
Y cuando llego a casa, en mi casa me tenían preparada lo que es la prescripción para la Universidad de Extremadura, con una selección de carreras que yo no había pedido. Obras públicas, arquitectura técnica, ingeniería informática, todo lo que había en Cáceres porque estaba cerquita y costaba menos. Todas las carreras técnicas de la Universidad de Extremadura estaban en mi lista de prescripción. Dije, mira, yo no quiero hacer esto. Digo, yo quiero quedarme un año preparándome para hacer al año que viene la prueba y volver a entrar en Bellas Artes, que era realmente mi vocación reflejada por mi hermano, era todo esto. Y al final hice diplomatura de informática de gestión, lo que luego fue ingeniería en informática de gestión. Esa carrera de 3 años que estuve, como suelo decir yo en mis monólogos, parece que no soy universitario, pero aquí me veis que he estado 7 años en la universidad estudiando primero de informática. Es decir, fue un fracaso absoluto, porque por más que yo me empeñaba en sacar la carrera y logramos sacar algún curso que otro, pero aquello no era lo mío. Aquello no era lo mío. Aquello estaba dirigido a obtener un trabajo, y un trabajo que me diera un sueldo más que digno para vivir las no penurias que sí vivimos cuando éramos pequeños en casa, de alguna manera. Y fue en ese tramo de vivir en Cáceres, en una residencia universitaria que se llamaba Mario Rosso de Luna, que se llama, pero que en aquel momento era un espacio, ¿cómo llamarlo? Era un espacio anárquico, no había, digamos, ninguna norma. Estábamos en el extrarradio de Cáceres, casi en el campo, y todos los personajes que aparecían por allí parecían sacados de un manicomio, de un frenopático. Era como que hacían un casting para que cada uno que entraba era peor que el anterior. Lo digo en el buen sentido de la palabra, con ironía, porque gente extraordinaria que a mí me descubrió el mundo. Me descubrió el mundo, las posibilidades que había de desarrollar un pequeño motor que había dentro de mí, que era ese del teatro, que en el colegio ya había hecho teatro porque yo era el niño que hacía todas las cosas bien, entonces pues los profesores siempre me ponían de protagonista en las obras de teatro. Si había que recitar una poesía siempre me llevaban a mí. Perdona que te interrumpa, no fue cómo viviste el fracaso, porque esto es importante en el desarrollo de los seres humanos. El fracaso. Tú has dicho que eras un niño en el colegio con buenas notas, que hacías teatro y tal. Sí. Y te ibas y te estrellas allí con la carrera. Sí, claro, porque que evidentemente era lógico porque no te apetecía ni te gustaba. Evidentemente. Pero eso, ¿cómo lo vives al final? ¿Te curte? ¿Te frustra? Me frustra porque en realidad yo ya, una vez que decidí seguir con la carrera, como al segundo año, que dije, mira, ya entre los problemas en casa de decir, ya es que has estado un año allí, ya deberías acabar, me frustra porque yo me veía capaz de sacar esa carrera, evidentemente, pero claro, había algo dentro de mí que yo no sabía, que estaba tirando para atrás, como diciendo, es que esto no es. ¿Qué pasa? Por el camino a mí se me abrían un montón de escaparates, se me encendían las luces de todos los escaparates, de ir al teatro, de todos los encuentros, de todos los movimientos culturales que entonces había en Cáceres, que era una ciudad maravillosa, viva, llena de universitarios que ofrecían y que hacían. Entonces, la frustración realmente, el día que aparece el teatro de verdad en mi vida, ya antes había trabajado con un grupo de clowns, de payasos, una cosa municipal, de los campamentos de verano. Yo era monitor de campamento también, un campamento parroquial. Y yo me pasaba el día haciendo el tonto. Yo el primer día que descubrí que podía hacer reír a alguien, aquel día cambió mi vida. Eso pasó como cuando tenía yo 11 o 12 años. Fue la primera vez que yo conseguí, de motu propio, con una improvisación, hacer que un público se riera. Aquello me encendió, aquello me envenenó. Y a partir de entonces vi que aquello me podía servir para salir un poco de mis traumas, un poquito de ese espacio en el que yo quería esconderme para no ser el niño bonito, niño bueno, niño que lo hacía todo bien, de alguna forma ser un poco más canalla y dejarme surfear, digamos, entre grupos de canallas de verdad que había en aquella época, que te podían arruinar la vida. Eso fue creciendo y en mi vida habitual el gracioso, el chistoso, el que siempre estaba buscando hacer el payaso, utilizando mi cuerpo, utilizando mi voz, utilizando el ingenio, eso tiró para adelante, hasta que en aquella residencia de Cáceres, por fin, después de tanto tiempo, se monta un grupo de teatro. Ahí vas tú. Ahí.
Viene una directora de teatro titulada de Cáceres por parte de la directora de la residencia, que era amiga suya, Julia López, amiga maravillosa a la que nunca le agradeceré lo suficiente lo que hizo por mí. Hicimos una obra de teatro, El médico a palos de Molière, fue un éxito rotundo en la residencia. Es una obra muy bonita. Es maravillosa, es divertidísima además, y además nosotros lo hicimos con toda la locura que teníamos entonces en la cabeza, que era mucha, no teníamos límite. Se hizo aquel estreno, no volvimos a hacer aquella obra, solo una vez, estreno éxito rotundo, así estaba todo bien, y al segundo año de montar el grupo de teatro la cosa empieza a bajar, la gente tiene ya muchas cosas que estudiar, demasiados trabajos que hacer, no podíamos asistir, y en una de estas, Julia López, la que era la directora de aquel grupo que montamos, me dice, están buscando a un actor en la compañía Teatro Estable de Cáceres. Por ponernos en situación, en aquella época Extremadura habría como 12, 13 compañías profesionales, como mucho. Teatro Estable de Cáceres era la compañía más grande, más importante de Cáceres y una de las más grandes de Extremadura. Entonces, claro, que a mí me digan que están buscando a un actor y que me han convocado por una prueba. Para mí aquello fue algo increíble. Temblando me presenté allí, estuvimos jugando a improvisar. Y cuando acabó aquella especie de prueba, que yo no pensaba que era una prueba, yo sencillamente pensaba que habíamos estado jugando y que la prueba empezaba después. Tú eras tú mismo. Yo era yo mismo, claro. Me dicen, bueno, pues nos vemos mañana. Digo, ¿para la prueba? Y me dicen, no, mañana... Está ya seleccionado. Mañana empezamos los ensayos, pásate por la oficina a firmar el contrato, que formas parte ya del elenco para hacer un musical, que era Y los sueños son, de Leandro Pozas, que fueron año y medio, 2 años de gira, 200 y pico funciones, una gira extraordinaria, un éxito rotundo, y ahí empezó todo. Ahí cambió todo. Ahí... ¿El grupo extremeño este que hablas tú, el de Cáceres? Sí, el Teatro Estable. ¿Hacéis giras por toda España? Hicimos gira por toda España, nos trajimos un premio de la Feria de Teatro Infantil y Juvenil de Gijón, el FETEN, que por entonces, igual que ahora es una gran feria, en su momento aún lo era más, ¿no? O sea, ir a FETEN y traerte un premio de FETEN era algo extraordinario, ¿no? Y trajimos un premio a la mejor puesta en escena. La gira fue increíble por toda España. Es decir, ya por entonces las compañías extremeñas salían de Extremadura. A partir de entonces, las compañías extremeñas han triunfado por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces ahí se acabó ya la informática. El mismo día que me dijeron empiezas a trabajar, yo recuerdo que de la sala de ensayos hasta mi casa habría como 6 kilómetros más o menos. Llegué corriendo de la adrenalina que iba soltando. Llegué corriendo sin parar y entré empapado. Me esperaban todos mis compañeros porque sabían que iba a la prueba. Aquello fue una fiesta y acto seguido cogí el teléfono y llamé a todos mis hermanos. Primero a los hermanos, para que te ayudaran sí, con... Claro, a ver cómo me presentaba yo en mi casa para decirles que me voy de gira con ¿Tu una padre era compañía de autoritario? teatro. No. Pero sabía que, o sea, tú sabías que no le iba a gustar. Sí, sabía que no le iba a gustar. No les iba a gustar, les iba a preocupar mucho a mis padres. Se preocupaban mucho, mi madre se preocupaba mucho por mí también y yo no les quería preocupar. Yo quería ser... Lo de tu hermano de Bellas Artes ya les había preocupado. Ya, o sea, bueno... lo tuyo ya era doble mortal. Lo mío doble mortal con redoble y una orquesta tocando por detrás y cocodrilos en el foso. O sea, lo mío era ya una locura absoluta. Y llamé a mis hermanos para consultarles, decirles qué hago. Y me dijeron, mira, si quieres hacerlo, tienes una oportunidad, ya estás ahí. Prueba, a ver qué pasa. Y fue en ese grupo donde me encontré con un compañero, con Alfredo Guzmán, Charlie Delgadillo, que me dijo, yo quería venirme a Madrid por entonces. Digo, ya he empezado con el Teatro Estable, ya soy un gran actor, yo me voy a Madrid, me voy a hacer Bellas Artes, me meto allí en el foso a lo loco. Y me dijo dice, mira, antes de nada, antes de irte a Madrid, de meterte en hacer arte dramático, mira, hay 2 formas de hacer esto, me dijo. Una, que te vas a Madrid, haces los años de carrera que tengas que hacer, luego te subes a un escenario y estás 20 años haciendo teatro para coger carrete. Dice, la segunda forma de hacer esto es, ya estás encima del escenario, ahorrate 5 años y tira otros 20 para adelante. Y es lo que hice. Me quedé, fui pasando de compañía en compañía, me fui empapando de cursos que iban surgiendo, directores que me dirigían, que me enseñaban, que me frustraban, que
que me enseñaron los límites que yo me ponía y hasta dónde saltarlos. En ese punto aparece una directora de teatro extremeña, que es Cristina Díaz Silveira, que recientemente ha sido la directora de la gala de los premios Max, que se han realizado en Mérida y que ha sido un espectáculo delicioso. Y esta directora, con una compañía con la que llevo trabajando mucho tiempo, que es Teatrapo Producciones, me llama para hacer un espectáculo de danza-teatro. Digo, ¿pero dónde vamos? ¿Cómo que danza-teatro? Yo teatro te puedo hacer, pero danza tenía un cuerpo de madera. Yo no era capaz de hacer absolutamente nada. Era imposible. Menudo reto, ¿no? Reto, no era reto, era frustración diaria. Era un no todos los días. Empezaba el ensayo y yo era no puedo. Y fue ella la que día a día me iba diciendo, puedes un poco más. Puedes un poco más. Al final de aquel proceso, después de perder 10 kilos, además de eso, mi cuerpo se había convertido en una cosa elástica, capaz de hacer cualquier cosa y capaz de permitirme a mí expresar muchas más cosas con mi cuerpo de lo que era capaz de hacer antes. Entonces, ella rompió los límites y me abrió un horizonte nuevo. A partir de entonces cambió todo. Todo. Te iba a hacer una pregunta que tenía preparada. Dale. Pero que encaja ahora. ¿El actor nace o se hace? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay que tener vocación y luego lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo he conocido a muchos actores, buenos profesores, actores vocacionales. He conocido a muchos actores vocacionales y actrices vocacionales fuera de serie, extraordinarios. Una cosa increíble porque tienen un motor natural que les mueve a hacer cosas que ningún otro puede hacer. Y he trabajado con muchos actores profesionales que vienen de la escuela, pero les faltan esos 20 años de experiencia. Entonces, si tú tienes las herramientas que has adquirido con tu formación, que es necesaria, absolutamente necesaria, esas herramientas luego tienes que saber utilizarlas con una parte, digamos, de lo que es el ejercicio actoral, que es el ensamblaje natural de todo esto, digamos, ¿no? Es decir, tú no... cuando estás trabajando en programación, por ejemplo, tu formación te lleva a hacer un programa tal y como tienes que hacerlo. Para llegar a un objetivo tienes que hacer el programa siguiendo unas directrices, siguiendo unos comandos, con unas instrucciones que tú conoces, ¿vale? El actor, con todas sus herramientas, ahora lo que tiene que hacer es, digamos, mezclarlas todas junto con el motor propio del actor, el natural, lo que tú eres capaz de hacer. Porque puedes haber sacado un 10 en la asignatura de voz, pero tener una voz que se queda a mitad de camino, aunque esté todo muy bien dicho, pero te falta alma, digamos, por alguna, diciéndolo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿nace o se hace? El que nace tiene una ventaja extraordinaria que con un poco de formación se puede convertir en el más grande. Y el que se hace sabe perfectamente cómo tiene que trabajar y cuánto tiene que trabajar para conseguir los objetivos que se propone, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla extraña, pero al final yo creo que hay una parte mucho más fuerte, digamos, en el motor personal, en el motor interno, en ese bombeo de energía que tú eres capaz de soltar encima del escenario para que tengan vida los personajes que propones, y que evidentemente con una formación eso se redondea. Pero el actor, yo creo que la parte de se hace es con el paso del tiempo. En cuestión de esos 20 años de los que me hablaban a mí en el teatro estable, en esos 20 años un actor se hace, pero se hace encima del escenario, pegándose cabezazos contra los directores, contra las propuestas, con los nos en los castings, con los años vacíos sin trabajo. Para los que nos escuchen, si uno está escuchando te dice yo quiero ser actor, a alguien joven, ¿qué le recomiendas? ¿Estudia artes escénicas? ¿Dónde se estudia artes escénicas? ¿Ahí en la universidad? ¿En Bellas Artes? Aquí en la Real Escuela de Artes Escénicas, en la RESAD, aquí en Madrid, en la ESAD, en Cáceres, en Valladolid. Es decir, España está llena de escuelas, en Sevilla, en Barcelona, escuelas de teatro, escuelas de cine, hay academias, hay talleres, hay cursos, es decir... ¿Y si no pasas por ahí, puedes ser actor o no puedes ser actor? Yo creo que si te metes en un grupo de teatro
teatro y te enfrentas con lo que puede ser tu primer profesor o profesora, que es el director de la compañía con la que empieces a trabajar, con eso ya estás aprendiendo algo. Es decir, lo que sí se tiene que tener son los oídos muy abiertos, tener la ambición justa al principio, ser muy humilde para aceptar todo lo que se te va a venir encima si quieres ser actor. Uh-huh. Yo no quiero hablar de la eterna crisis del teatro, cuidado que esto es un trabajo que es muy inestable, que lo es, pero eso ya lo sabemos. Pero si alguien quiere ser actor o alguna chica quiere ser actriz, que lo sean y que sigan el camino que deban seguir, formándose en una escuela reglada, apuntándose a talleres, a cursos, a todo lo que se encuentren por el camino o jugando a hacer teatro, formándose por sí mismo. Es decir, vías hay un montón. Uh-huh. Pero si quieres de verdad serlo, vías hay un montón. Hazlo. Yo diría que lo hiciera y que luego el camino les lleve a donde no nos has contado el desenlace. El desenlace con tus padres. ¿Cómo al final capeaste el temporal? Porque mi pregunta es, seguro que tus padres dicen, de esto no se vive. Claro. ¿Realmente se vive? Bueno, tú vives de todo. Bueno, tú vives de actor, has hecho también emprendimiento, has creado cosas, escribes también. Sí, todo eso vino después. Guiones, haces de todo, ¿no? Por cerrar el episodio aquel de mi casa, mi padre en su tienda, a lo mejor al cierre del día, había hecho una caja hablemos en pesetas porque estamos hablando de los años 90, ¿no? Había hecho una caja de 3.000 pesetas, de 5.000 pesetas, de 7.000 pesetas. Los fines de semana igual eran 12.000, 15.000, que aquello era una locura. Entonces hubo mucha bronca en mi casa con aquello. Pero cuando yo le dije a mi padre, digo, papá, yo por cada función que haga, al día voy a ganar 15.000 pesetas netas. Entonces me quedé un poco como mirando, como diciendo... Esto se puede vivir. Como diciendo, ¿y cuántas funciones tienes este mes? Yo le dije, 18. Entonces, claro, siguieron con la preocupación durante mucho tiempo. Mis padres han vivido, digamos, la hiel de toda esta carrera, lo han pasado bastante mal, porque yo lo he pasado muy mal en este mundo, evidentemente, todo hay que contarlo, pero... Yo creo que mi padre se quedó un poco convencido de que yo sí quería hacerlo y de que ya estaba en un camino laboral, digamos, abierto y con ingresos. Lo cual eso pues daba ciertas garantías para poder hacerlo, porque durante 2 años, ya te digo, con aquella compañía se hizo una gira extraordinaria, entonces los ingresos fueron abundantes y constantes. Uh-huh. Eso con respecto a mis padres, claro. Todo lo que ha pasado después ha sido aprovechar, digamos, dar respuestas a todas las preguntas que yo me iba haciendo, ¿no? Yo sería capaz de hacer esto. Y si no me lo preguntaba yo, me lo preguntaba alguien. Eres una persona que te retas a ti mismo. Yo sí. Como todos los que progresan. Yo sí. Pero es que además, y todo viene, insisto, ¿no? De aquel momento en el que a mí me demostraron que dando un poco más, llegabas más lejos. Que el no era la primera respuesta, pero te lo podías reservar para un poco más adelante, ¿no? Bueno, de hecho ya sabías bailar en un escenario. Yo hice 2, 3 espectáculos, 4 espectáculos de danza teatro como protagonista. Como protagonista en 1, 2. En el Festival de Mérida estuvimos haciendo, la primera fue Agripina, trabajando con un director chileno muy importante en Chile y en Francia, director de la Compañía del Silencio y muy importante en París, Mauricio Celedón, un personaje estrambótico absolutamente sacado también de cualquier caricatura de principios del siglo XX. Era un personaje anacrónico y loco, absolutamente loco, que nos llevaba al límite, ¿no? Entonces él todavía nos llevaba más al límite. Allí todavía se aprendió un poco más hasta dónde uno quiere llegar. Yo dije, yo esto no lo quiero hacer más, lo voy a probar. Lo probé, digo, ya no lo quiero hacer más. Porque me parecía un exceso. En ciertos momentos me parecía un exceso, pero mi cuerpo seguía alimentando. Hay una cosa que se llama memoria del cuerpo. Entonces, con el paso del tiempo, de los ejercicios, de lo que aprendes, como es el recorrido de la mente del ser humano, todo lo que vas aprendiendo al final se queda dentro, no tienes que buscarlo cuando lo necesitas, surge la solución cuando la estás buscando, ¿no? Pues con los actores pasa un poco así, ¿no? Es la memoria del cuerpo, todo se va quedando,
todo se va quedando dentro de ti y surge cuando es necesario. Ya no tienes que pensar ni en respirar, ni en cómo modular la voz se modula sola, la respiración sabes hasta dónde tienes que llevar. Todo se convierte en reflejo. Todo es reflejo, sabes hasta dónde tienes que llevar la respiración para soltar una frase que llega hasta aquí, sabes cómo cortar y coger otra vez el aire cuando te ha faltado y que no se note. Sabes hacia dónde mirar, sabes hacia dónde dirigirte, sabes cómo reaccionar de una forma natural encima del escenario. ¿Cómo se ejercita la memoria? No lo sé, porque yo soy malísimo. A mí esa es la parte que más me sorprende de los actores. ¿Cómo os podéis aprender Pues yo todos los textos? No es que tenga un truco, ya insisto, funciona todo de forma natural. Yo creo imágenes. Yo voy dibujando el cuento. Voy dibujando el cuento que voy contando, entonces sé lo que tengo que decir, sé lo que me van a responder, sé por dónde va pasando el personaje, todo esto ayuda también luego a la interpretación, pero para el texto es ir dibujando en mi cabeza, según lo voy estudiando, qué es lo que está pasando. Y buscar imágenes, relacionarlo todo con una imagen. Hubo una época del teatro en mi vida que había muchas imágenes de por medio. Empezaba una función y nos daban una serie de imágenes y estas imágenes son importantes. Tenerlas siempre presentes. Parece una tontería, pero sí es cierto que cada vez que mirabas esas imágenes te inspiraban a meterte en el espacio, a los personajes y en todo esto. Pero soy muy malo. Yo para los textos soy horrible. A mí me odian los directores. Me odian. A mí me ha llegado a pasar en el Fernán Gómez, en lo que era el antiguo Teatro de la Villa y en Colón, con La venganza de Don Mendo, en verso, porque La venganza de Don Mendo es un astracán, es en verso. Yo no había trabajado nunca el verso. A mí me ayudaron muchísimo, yo era torpísimo y claro, era una de mis primeras aventuras aquí en Madrid también, si no la primera, era la segunda. Yo estaba acojonado realmente. Dirigía a Jesús Castejón, protagonizada por Ángel Ruiz, y Carmela Aramburu, que es profesora de verso y era una de las actrices, tuvo la generosidad de cogerme en apartes y decirme, vamos a trabajar el verso. Mira, el verso funciona así, de esta manera. Me ayudó tanto que el verso quedó dentro de mí, pero el texto, digo, si yo pierdo el texto, cualquiera que perdiera el texto nos hacía perder a todos. Y si era yo, esa responsabilidad yo no podía cargar con ella. Hubo un día en una de las funciones, porque estuvimos, no sé si fue un mes y medio programados, hubo un día en que yo casi me quedo en blanco. Entonces yo tenía la sensación de que me estaba equivocando con mi texto. Y salí de allí destrozado, llorando, en camerino. Vinieron los compañeros, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Qué te pasa? Digo, perdonadme, no sabéis la que os he liado. ¿Y qué nos has liado? Y digo, joder, que se me ha ido el texto completamente, que os he dicho otra cosa. Y digo, en absoluto, el texto lo has dicho perfectamente. Yo estaba diciendo el texto bien y mi cabeza estaba pensando, lo estoy diciendo todo mal. Sí, pero es que el cerebro es impresionante. Es alucinante. Sí. Es alucinante. Pensando que el cerebro coge dos imágenes y hace con ellas lo que le da la gana y quita lo que quiere. Exactamente. Y con el sonido igual, o sea, lo que puede hacer con lo que tú tienes en la cabeza y tus textos aprendidos. Y con la memoria yo creo que es lo mismo, seguramente es lo que tú dices. Lo que no puedes hacer es, bueno, tú lo has dicho, incluso cuando te pones nervioso el cerebro va por encima de ti. Sí, claro, el problema, y de alguna forma vuelvo otra vez a la comparativa que hacía antes con la programación, ¿no? Es decir, si tú cometes un error programando, se te va al garete todo el programa. Aquí, cuando la programación en este caso es una función de teatro en verso, si fallas, se puede ir al garete toda la función también. Esa ventaja que tenemos cuando no es verso, cuando es un texto en prosa, incluso poético, que nos permite improvisar, ahí descubrí yo la forma de perder el miedo a estar encima de un escenario. El día que yo descubrí que era capaz de improvisar sobre la marcha si algo se me olvidaba y no hacerle perder al compañero o a la compañera, no hacerle perder el hilo de lo que me tenía que hacer, de su réplica, digamos, de alguna forma. Y fue una suerte, pero también un castigo, porque a partir de entonces la improvisación se convirtió en mi modus vivendi. Y realmente es un motor que me interesa estudiar, que he estudiado y que me gusta utilizar muchísimo y que es muy peligroso también. Muy peligroso. Hablamos, si te parece, después de un pequeño corte, ¿vale? Me parece magnífico.
de la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Chema. Nos quedamos antes ya casi a puertas de la parte de tu faceta de improvisación, ¿no? Ujú. No solamente has hecho teatro, empezaste ahí, pero has sido presentador, has sido monologuista. Creo que también tienes la faceta de escritor. Escribes guiones. También escribo escribiendo guiones, ahora. escribo teatro, sí. Cuéntanos un poco más cómo ha sido esa evolución, ¿no? Siguiendo otra vez hablando de cómo se va uno perfeccionando y bueno, va uno aprendiendo desde ese bagaje que tienes desde pequeñito, pero que luego vas aprendiendo poco a poco a través de buenos maestros. Cuéntanos. Pues llega un momento en el que esa faceta cómica del día a día, que a mí me gusta utilizar como una forma de vida, evidentemente, para todo, absolutamente, para desdramatizarlo todo y para procurar que los caminos de la vida tengan suficientes carcajadas como para soltarse, como para que el cuerpo se suelte. Pues se puso de moda el tema del stand-up, monólogos, el Club de la Comedia, tal, pam, pam, pam. Nosotros en Viajadas, en un local, en un pub, todos los jueves hacíamos una sesión de cuentacuentos para adultos, que bueno, que se quedaba como abierto a lo que cada uno quisiera hacer. Y en estas que digo, ¿por qué no escribo algo yo? ¿Me atrevo? ¿Pruebo a escribir algo? Escribí un monólogo horrible, espantoso, insufrible, incomible, pero que con, digamos, mis dotes físicas para la comedia, pues lo fui adornando y parece que funcionó un poco. Aquello me calentó, vinieron más monólogos, más monólogos, más monólogos. En Viajadas tuvimos una sala que estuvo programando durante 8 años stand-up comedy con algunos de los más grandes del panorama nacional que pasaron por allí. A mí se me iba pegando todo. Eso ya lo hiciste con la empresa esta que me ibas a contar. No, aquello iba todo por mi cuenta. Aquello iba todo por mi cuenta. Entonces yo, a base de presentar, cada mes tenía una presentación que se iba de media hora a 40 minutos y empecé a juntar textos, a limpiarlos, a condensarlos, a quedarme con lo esencial y ya tenía yo mi hora de espectáculo. Empezamos a hacer monólogos. No había ninguno, casi nadie en Extremadura que los hiciera. Éramos 4 o 5 y de repente tenía semanas de hacer 4 bolos, 5 bolos, meses increíbles, cambió las tornas, nos pusimos a hacer monólogos. De los monólogos vino ¿Dejaste el teatro en ese momento? No, lo compaginaba. Lo compaginaba. Lo que pasa es que el teatro ha habido temporadas de no haber absolutamente nada de teatro. Es decir, bueno, pues no había trabajo, no te llamaban, no había casting, no. Sí, porque eso te iba a preguntar un pequeño, te voy a interrumpir un momento que me quedó antes la pregunta. ¿Cómo se mueve uno? ¿Cómo se hace el networking? ¿Cómo consigues que te llamen? ¿Porque eres muy bueno? ¿Porque te mueves muy bien? Yo vengo de la época ¿Porque tienes buenos contactos? Vengo de la época de los 90. Es decir, el networking era el boca a boca y el ojo a ojo. Es decir, me ven actuando en algún sitio, gusto, me llaman. Preguntan por un actor extremeño que tenga ciertas características, alguien me conoce, comenta, me llaman. Es decir, yo en mi vida he hecho un casting. Como mucho, creo. 1 o 2 habré hecho, no más. El resto funcionaba así. Ahora, con las redes sociales, evidentemente, la cosa ha cambiado. Hay una pelea voraz y feroz por tener el mayor número de seguidores porque ese contador cuenta. Ese contador cuenta y ahora mismo tener miles de millones de seguidores es asegurar una taquilla. Entonces, han cambiado mucho las tornas de entonces a ahora, pero yo siempre me he movido porque me iban conociendo, les iba gustando. Vale. Y ya. Perdona que te he interrumpido. Adelante. Así fue como me llamaron para televisión, me vieron haciendo un monólogo, me dijeron, oye, ¿a ti te gustaría hacer televisión? Vente, hacemos una prueba en Canal Extremadura. Hice la prueba, gustó la prueba y a partir de ahí fui guionista, presentador y codirector en 5 o 6 programas de televisión a lo largo de 6 años, que fue una época maravillosa. Claro, luego la tele a veces tiene muy mala memoria, de repente desapareces y ya no vuelves a hacer nada más, ¿no? También acabé un poco quemado de todo aquello, con lo cual... ¿Qué tipo de programas eran? Todos eran de humor. Absolutamente todos. Un magazine en tono de humor, un programa en el que, bueno, un canal de televisión recibe, al comprar un programa, te regalamos un paquete con 500 vídeos de humor de una tele italiana.
unos vídeos terribles, espantosos. Se les ocurrió hacer un programa con 2 presentadores, con un presentador y una presentadora, que guionizábamos nosotros tal, para hacer, digamos, la entradilla de estos vídeos que ponían después. Hicimos nos atrevimos a hacer un late night que se llamaba Cotano y Hundido, que se hundió en cuanto hubo un cambio de gobierno. Hubo un cambio de gobierno y como al día siguiente del cambio de gobierno, como los canales políticos son políticos, vinieron y nos dijeron, se acabó, ya no se hace más y hasta aquí hemos llegado. E incluso presenté y guionicé un concurso, una especie de concurso de monólogos, ¿vale? Con monologuistas más o menos conocidos y unos amateurs, que se grababan en el Gran Teatro de Cáceres. Presenté en directo los carnavales de Badajoz. Bueno, aquello fue todo, hubo un momento en que era todo, parecía que de allí no íbamos a salir, ¿eh? Pero salimos, salimos, lo dejamos, siguieron los monólogos, siguieron los fracasos, vinieron las vacas flacas, y cuando todo eso estaba pasando yo solo tenía una idea en la cabeza, y es que estaba cansado de ver sufrir a los míos cuando a mí me iban las cosas mal o cuando me metía en proyectos de los que no estaba satisfecho. Y quería hacer algo de lo que mi pareja se sintiera orgulloso. Y con un compañero, con Francis Quirós, director, conocido en televisión como un personaje clown, porque es un clown espléndido, se llama Cuco, se me ocurrió digo, voy a escribir una obra de teatro. ¿No? Voy a escribir un soliloquio para mí. Se cumplían los 400 años de la muerte de Cervantes. Y se me ocurre escribir una historia que representara yo sobre Cervantes. A todo esto, un 17 de marzo... Además puedes dar el físico. Lo he estado dando y lo sigo dando aún todavía porque es muy físico. Cuando estábamos pergeñando todo aquello y diciendo, bueno, vamos a ver un personaje anacrónico que se mueva por un Cervantes despierto, que se mueva por los tiempos actuales, salta la noticia de que descubren los supuestos huesos de Cervantes en el convento de las Trinitarias. Aquí en Madrid se enciende una bombilla enorme, el texto está escrito, el texto está estrenado en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, mi primera obra, un éxito de público extraordinario, una cosa maravillosa y una satisfacción enorme de ver que había cumplido mi cometido. Digo, yo quería que mi pareja se sintiera orgullosa, se estaba sintiendo orgullosa. Y no solo eso, sino que creemos que habíamos hecho una cosa extraordinaria que lleva girando desde el 2015. De aquel texto vinieron otros textos porque ese texto gustó y alguien me llama para que escriba un texto sobre la conquista de América con 3 personajes en plena pandemia. Digo, adelante, hagámoslo. Esta gente que me llama son Juanma Olguera, Marta Moreno Santorrosa, que acaban de montar una compañía que se llama Proyecto Cultura. Escribimos Conquistadores, estrenamos Conquistadores, éxito rotundo, 5 años de gira, 2 candidaturas a los premios Max, la crítica extraordinaria por cualquier lado, aplausos jugosos, o sea, una respuesta al humor directamente. El humor no engaña. El humor te responde directamente. Es como hacer una obra de teatro infantil. Los niños no te engañan. Si les gusta o no les gusta, te lo van a decir en el momento. Y el humor, si se ríen, está funcionando. Si nadie se ríe, eso es un fracaso. Bueno, pues ha sido todo un éxito. A partir de aquel momento arranca la compañía Proyecto Cultura. Me llaman para escribir otro montaje, Menina. Me llaman para escribir otro tercero que no salió, que a mí me pilló en un mal momento. Es decir, Proyecto Cultura nace con un proyecto, con una obra de teatro que se llama Conquistadores, y a partir de entonces me encuentro con una mente creativa y una mente para la producción y la distribución, como es Marta Moreno Santorrosa, que no he visto igual en mi vida. Juanma Olguera es director del Teatro Calderón en Montijo, que es curioso como una localidad como Montijo, un pueblo pequeñito, tiene una programación cultural que para sí quisieran tantos y tantos sitios por donde yo he pasado de alto nivel en España. O sea, es extraordinario. Tienen una pasión por la cultura extraordinaria y conocimientos, formados como gestores culturales, licenciados en historia, que no tiene nada que ver, pero sí también tiene que ver con todo esto. Entonces me encuentro con 2 personas que por sí mismas, solo ellas 2, son capaces de generar una gran empresa que desde entonces cualquier producto que sacan al mercado, porque no olvidemos que esto es un mercado también, también no, es un mercado. Para mí muchas veces, desgraciadamente, más allá de la parte creativa y de la parte de soluciones para la vida que te puede dar el teatro y la cultura, de respuestas al vacío existencial que ahora mismo nos come, somos el pez que se muerde la cola
¿no? Como te decía antes, que ahora mismo a los actores o actrices se les llama por el número de seguidores que tienen en redes sociales más que por su valía, porque realmente la valía no se vende. Ahora mismo no vende la valía, vende la imagen, vende todo esto. Entonces, desde el año 2015 estoy metido en una vorágine de proyectos con Proyecto Cultura que me están enseñando de alguna forma que las cosas bien hechas no solo bien parecen y que las horas trabajadas al final tienen su fruto. Que no siempre es así, no siempre es así. Pero estamos hablando de una gente que está trabajando a pico y pala. Y a pico y pala al final, alguna piedra preciosa después de 3 años picando vas a encontrar, ¿no? ¿Qué te gusta más de todo lo que haces? Mira, yo llevo mucho tiempo deseando hacer un personaje, una obra de teatro, un clásico, un personaje que me den escrito y que me dejen interpretar. Pero te has hecho clásicos en Mérida también, ¿no? Sí, claro, en Mérida, Agripina, Áyax, un Prometeo, la comedia del fantasma, Alejandro y el eunuco persa el año pasado, van unas cuantas ya hechas por ahí, pero casi todo lo último que he hecho ha sido de creación propia, puesta en escena. Siempre ha habido una participación de mía como guionista, como escritor de teatro. No me gusta llamarme dramaturgo, Dios me libre, con todo mi respeto y mi amor al teatro. Entonces, a mí lo que más me gusta es hacer reír a la gente. A mí lo que más me gusta es tener esa sensación de que ha habido un desgarro de todo tipo de sustancias naturales que te llevan a la risa y a la carcajada y que eso significa que cuando acabe ese show la gente viene a decirte gracias o viene a contarte su vida, a decirte llevo sin reírme 1 año, llevo en depresión no sé cuánto tiempo, tú me has salvado hoy durante un rato. Claro, eso es un motor. O sea, lo que más te gusta es la recompensa del público. A mí lo que me gusta es que lo que sucede encima del escenario sea de verdad, y cuando lo que sucede encima del escenario es de verdad y llega de verdad al público, lo que es el teatro, el stand-up, cualquier cosa que se haga desde un escenario, funciona. El teatro es como una comunicación. El actor le está pidiendo al público su oído. Y ese oído, si llega, el público te responde. Es decir, la búsqueda del aplauso es una trampa. Es una trampa. De cada función de teatro se acaba aplaudiendo. O sea, siempre te aplauden. ¿Significa eso que lo has hecho bien? ¿Significa que lo has hecho mal? No lo vas a saber, porque hay un respeto del público que te da su aplauso, pero no sabes si te va bien o mal. Si escuchas una ovación, seguramente si no está entre el público toda tu familia, los del pueblo y los conocidos, si sos un desconocido seguramente pensarás que lo has hecho bastante bien. Entonces, ese trabajo está bien hecho, vamos a seguir hacia adelante. A mí se me bajaron mucho los humos de buscar el aplauso y la recompensa. Bueno, también hay un factor importante que es el número de representaciones, ¿no? Claro, eso y la repetición, ¿no? Las giras y todo. Ahora mismo funcionan la crítica funciona, la crítica ha vendido mucho y ha destrozado mucho, pero no olvidemos que la crítica es una opinión de alguien que ha visto una obra de teatro y que le ha parecido A, B, C o D con más o menos base, técnica sobre el teatro. ¿Los críticos son ortodoxos? Ortodoxos me refiero. ¿Juzgan lo que tienen que juzgar o son partidistas? Depende de qué crítico. Yo me he encontrado con una crítica favorable y con una desfavorable al día siguiente para compensar la favorable de la anterior, ¿vale? Es decir, Madrid en particular, Madrid es un sitio complicado. Hay muchos actores, muchas actrices. Y digamos que cada vez menos espacios privados para poder desarrollar, si tú quieres emprender y crear una compañía y tienes los medios o quieres empezar desde cero y arriesgarte, porque realmente no necesitas demasiado, ¿no? Si tienes formación, digamos que con un buen espectáculo, texto o idea a desarrollar, tienes más que suficiente. La calle es un escenario maravilloso. Yo estuve 8 años haciendo teatro de calle y ahí eso me curtió a mí también. Y es un sitio, los espectáculos callejeros yo creo que deberían estar a la orden del día. Las calles deberían estar llenas de espectáculos callejeros, porque es el espacio por donde va a pasar tu público, tu cliente. Y el cliente, si le gusta tu producto, se va a quedar. Y si no, se va a ir. Entonces hay que ir a buscar esa verdad, creo. Y hay que, sobre todo en estos tiempos que corren, creo que hay que ofertar las artes en los espacios públicos más que buscar atraer a públicos nuevos a espacios como teatros,
liceos. Interesante. Hay un camino que hay que empezar a trabajar, más allá de que el teatro también sirva para la línea educativa, convertirlo en algo totalmente distinto, que sea vehicular. Utilizar el teatro en la educación a mí me parece que es muy importante. Funciona, doy fe, porque de todas las miles de cosas, porque no nos da tiempo de hablar de todo, pero yo he trabajado mucho en institutos. Yo he trabajado con monólogos, he escrito monólogos de carácter social para la Cruz Roja, para corporaciones de ONGs, es decir, buscando mandar un mensaje a través del humor y trabajando con chavales de instituto, ¿no? Con chavales muy jovencitos que respondían a la sátira, jaja, al mundo real, hasta que de repente en esa sátira les plantas un golpe de realidad para que ellos la vean. Porque ahora mismo no sabes a dónde mirar, no sabes a dónde mirar para ver qué es de verdad y qué no. Qué deben pensar y qué no. Cuál debe ser su posición ante la vida, ante la sociedad, ante la política, ante el futuro y cuál no. No saben, están muy perdidos, bueno, lo estamos viendo todos y es un mensaje que se repite una y otra vez, que hay demasiada gente diciendo su verdad y al final te quedas con que todo es mentira, ¿no? Y el teatro, como tú dices, es muy importante en la formación de las personas y esto lo estamos perdiendo. Me parece que una vez en la vida alguien debería hacer teatro. Probar, ¿no? Pues como se hace en el colegio, se hace en los institutos, en los grupos universitarios, donde sea. Yo creo que alguien que deberíamos ser más atrevidos de jugar a ser ese niño que se inventaba sus espacios, que se inventaba sus aventuras. Yo era un niño de esos. Digamos que mi motor viene de aquello. Yo me perdía por los barbechos, los campos en barbecho, que se quedaban la tierra en descanso. Yo soy de una tierra agrícola. Y yo me perdía por los barbechos montándome mi aventura que había visto en las películas del oeste que me ponían los sábados por la tarde. Yo me subía al monte porque había unas piedras que parecían un castillo porque lo había visto en las películas que me encontraba en no sé qué sitio. Yo me iba con una espada de madera porque me llevaron a ver La venganza de Don Mendo cuando era niño y luego tuve la suerte de poder representarla. Es decir, esa imaginación del niño, los que todavía guardan algo de esa imaginación, es una herramienta. Una herramienta para recomponer, yo no sé si a nivel profesional a todos les servirá, pero desde luego para salir, digamos, de una realidad aplastante y volver a lo natural, a la base, al barro, a lo que tú has sido de toda la vida, a lo que tú has disfrutado, ¿sabes? Hay muchos, dicen... mis mejores momentos ya han pasado. Dice, no, tus mejores momentos no han pasado. Tú has crecido por el lado que no es. Has crecido mal. Y has crecido mucho. Has envejecido mal. ¿Vale? Hay algo de aquello que hay que guardar, recuperar y sacar en un momento dado. Hay que buscar un momento para utilizar todo esto. Y el teatro es un juego. Es un juego de niños que jugamos a representar, pero que es tan completo, tan pleno y tan poderoso que yo creo que no voy a dejar de hacer teatro ya en mi vida. Ya hemos llegado tarde para acabar la carrera de informática, ya no. Nos quedan 3 minutos. Queríamos también hablar de emprendimiento y de consejos. Quizá en esos 3 minutos nos puedes contar cuáles han sido los errores dentro de esa carrera de éxito que nos has descrito tan importante. En resumen, en 2015 escribo MC Manco y de la Mancha, aquel espectáculo sobre Miguel de Cervantes, con mucho éxito, se me llena la cabeza de pájaros. Todo el mundo quiere comprarla, todo el mundo la quiere llevar, pero tiene que seguir unos cauces administrativos. Tiene que llevar un trabajo de producción. Tiene que llevar una estrategia de empresa. Tiene que llevar un montón de cosas que yo como actor no sé hacer ni supe hacer. Y lo hice mal. Y lo hice todo mal. Y perdí la oportunidad de haber hecho una gira importantísima, de haber vendido este producto muy bien vendido, digamos. Lo hice todo mal porque yo no estaba formado en la parte que necesitaba para que eso funcionara así, ¿no? La parte empresarial. La parte empresarial, porque de gestión. Complicado. La parte de gestión, que es una cosa que he odiado toda mi vida y que a partir de entonces la odio cada vez más. Cada vez más. Y nos pasa a muchos que al final, cuando las compañías te llaman, te montas tu propia historia y la tienes que producir tú.
Claro, pero no, ¿cómo lo haces, no? ¿En quién confías? Tienes que buscar siempre a alguien, tienes que jugar con un presupuesto mínimo, tienes que jugar con que tú vendes un espectáculo, lo realizas, pero ¿cuándo lo vas a cobrar? Tienes que contar con unas ayudas que llegarán o no llegarán. Tienes que contar con todo un entramado empresarial que los que somos absolutamente torpes con esto no controlamos. Entonces, si tú te quieres montar tu propia historia, evidentemente antes haz un buen plan de empresa. Un buen plan de empresa. En alguien que sepa por hacerlo. Supuesto. O delega en alguien que se encargue de la producción, que eso es... Yo tengo la suerte de tener mucha gente cerca que sé que funciona de maravilla en un momento dado para decir, Salvador Collado, por ejemplo, a mí me abrió las puertas de Madrid y me ayudó infinito, absolutamente en todo con este espectáculo que me lo llevó a Sevilla, Málaga, hicimos una gira que fue muy, muy, muy bonita. Y gente ahora como Marta Moreno Santorrosa que la ves trabajar en producción y en distribución y vas con la garantía de saber que siempre le puedes preguntar para que te responda. Entonces, céntrate en lo que sabes hacer, no te metas en lo que no sabes o no quieres, equilibra bien todo, búscate un equipo de confianza, crea un buen equipo, aunque seáis 2, 3, los que seáis, y entonces las cosas podrán funcionar de alguna manera. Pero yo fracasé y aprendí muchísimo de aquel fracaso. Como todo el mundo, hay que fracasar para aprender. Ojalá no fuera así, sinceramente te digo, ojalá siempre tiene que ser así, me pregunto, ¿tienes que fracasar para aprender de esto? No, yo creo que alguien debería venir a decirte, no te metas en esto, y si te vas a meter, hazlo así, ¿vale? Ahora, por suerte, con el paso de los años, Extremadura, hay muchas estructuras que ya te ayudan, sindicatos de actores, asociaciones de compañías de teatro, se está creando ya, después de muchos años, la gente se está organizando para decir, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien, no dejemos también que nos tomen el pelo, que eso es muy importante. Es decir, este mercado de la cultura está lleno de personajes grotescos, de bandidos, de bandidos estrafalarios que siempre quieren engañarte, y gente que no te paga, gente que paga tarde, gente que te promete y luego todo es mentira. Pero eso ya necesita un episodio aparte. Muy bien, Chema. Pues encantado de haberte tenido en el programa. Puedes volver cuando tú quieras a contar cómo va ese futuro. No hemos hablado de tu futuro, pero estoy seguro que tienes un montón de cosas ahora en cabeza. Y te deseo mucha suerte. Hablaremos del futuro, que el futuro ha sido un placer estar aquí contigo, Javier, y con todo el público que nos escuche. Gracias. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.